jefe del policía local y a la junta este día para discutir con el mga pulis si Pakilaya. Tamira con el mga preso, que modo taman escort, que modo con estos tartata. Para hindi estos escapa a tiempo taliba con estos na korte. Detalles, Joseph Sosobrado. Por causa con el incidente ayer tarde, natituan Police Station 6, donde ya puede escapar un preso, quien tiene caso na Corte de Republic Act 9165 y también illegal possession of firearms na mano de dos police officer, ya conoce como Kanda Piuto Puruk y también Piotr Canones, cuando el liga na Alparo Drive Barangay de Tetuan estaba na Corte. Enseguida, el mando policía local, Senior Superintendent Luisito Magnaye, y hace llamada con el jefe del 11 Police Station para noon konferensya acerca con el mga asunto del libado mga preso. Ngayon, pinatawag na naman natin yung ating mga station commanders and once again to reiterate kung ano yung mga dapat nilang gawin. Lalong-lalo na itong pag-handle ng mga detainees while attending yung mga court duties. Asigun kun Magnaye, hindi lang una vez ya sucede na mga pulis donde ya puede escapar el mga preso cuando ya libel na korte. As I've always reiterated sa mga pulis nga natin dahil previously meron na tayo mga escape na nangyari dito. Meron sa Station 11, tapos meron tayo sa Station 7. Meron pa na yun. Yan ang mga kinakaharap ngayon ng mga tropa natin. Iabla tamin si Magnaye ay imbestiga ele con el mga pulis quien ya liba con el preso si porque bien haluga el de la viciada con considerando ya precorregale escapa del otro año base na siyang mga informasyon. Jomar, gagkakros na meron na siyang previous attempt nung nakarang buwan na dapat alam to ng mga kasama nating mga pulis, lalo yung mga escort na dapat na double o triple na dapat yung kanilang pag-handle sa kanya. Joseph Sosobrado, 105.9, imidya mo, solid. No puede poner el posas na un mano kabar el otro pedazo de aquel na vehículo. Puede, ansi naman siya nabestase? Nasi siya na emerhencia, que modo le ya dentro, que modo con él en tal caso lang. Hindi kasi ta puede poner. Que para si tiene emergencia al vehículo, at least el preso, hindi también él fácil, fácil lang él también salva de su cuerpo. El bonito allí, el preso man posas junto con el polis para hindi gat maskin onde. Uno-uno sila. Uno-uno sila. Ano también bueno. Bueno, Kel. Ay, no puede ser. Para maskin onde anda. Tormentos, eh. Pero está